A ver, imaginemos por un momento que nos despertamos y la noticia del día es esta. El presidente de una nación soberana ha sido capturado en su propia capital por las fuerzas militares de otro país. Pues no, no es el guión de una película. Es la increíble historia que vamos a desgranar hoy. Un suceso que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Pero vamos a ver, ¿puede un país, así, sin más, decidir que va a arrestar al líder de otro? La pregunta es tremenda y la respuesta, como se pueden imaginar, no es nada sencilla. Aquí se mezcla de todo, acusaciones de narcotráfico, intereses geopolíticos y un debate clave sobre qué es y qué no es la soberanía. Vamos a ver cómo se llegó a este punto. Pues todo arranca aquí, en plena madrugada en Caracas. Esto que vemos no son las imágenes de una guerra civil, no, son el resultado de una incursión militar extranjera. Una operación quirúrgica rapidísima y con un único objetivo: capturar a un presidente en ejercicio. Y claro, la respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar, y fue contundente. Con esta frase, el presidente Trump no solo decía «sí, hemos sido nosotros», sino que estaba lanzando un mensaje muy claro al resto del mundo. Una demostración de poder en toda regla que, según él, no admite discusión. Bueno, entramos de lleno en la operación captura. Para entender lo que significa todo esto, primero tenemos que ver cómo se ejecutó, porque los detalles de esta operación militar son de los que dejan con la boca abierta a los expertos en defensa de medio mundo. Y aquí está el hecho que lo cambia absolutamente todo. Hay que insistir en esto, no fue un golpe de Estado interno ni un levantamiento popular, fue una intervención directa con fuerzas especiales de una potencia extranjera operando en la capital de otra nación para llevarse a su jefe de Estado. Es cruzar una línea roja que casi nunca se cruza. Si vemos la cronología, es que es alucinante la precisión. En menos de 5 horas, desde que Trump da el visto bueno en Washington hasta que Maduro y su mujer están ya en un buque de guerra en alta mar, se ha decapitado el liderazgo de un país. Esto desde luego no se improvisa, es el resultado de una planificación milimétrica. La fase militar, se acabó casi antes de empezar. Y en menos de un día el escenario cambia por completo, del Palacio Presidencial de Miraflores a un tribunal en Nueva York. La batalla ya no iba a ser con armas, sino con argumentos legales y abogados. Vale, un presidente acusado. Vamos con los cargos que hay detrás de esta captura tan extraordinaria. Porque claro, para montar un operativo de este calibre necesitas una justificación legal muy, muy potente. ¿De qué acusa exactamente Estados Unidos a Nicolás Maduro para legitimar una acción así? Pues la base legal de todo es una acusación penal que ya venía de 2020. Y los cargos son de lo más grave que te puedas imaginar: narcoterrorismo, tráfico de cocaína. Pero ojo, la clave no es solo que se acuse a una persona. Es que el escrito dibuja a toda la cúpula del Estado venezolano, incluida la familia presidencial, como si fuera una organización criminal. En el centro de toda la acusación está el famoso Cártel de los Soles. Según la Fiscalía estadounidense, no estamos hablando de un grupo de narcos que opera al margen de la ley. No. La acusación es que la propia estructura del Estado es la red, donde altos mandos militares y políticos usarían los recursos del país para el narcotráfico. Y las acusaciones bajan a detalles muy concretos, ¿eh? Hablan de alianzas con las FARC y con el cártel de Sinaloa, de usar la tapadera diplomática para mover droga, de emplear aviones de la petrolera estatal para transportar cocaína y hasta de ordenar asesinatos de rivales. El retrato que pintan no es de corrupción, es de un narcoestado en toda regla. Pero bueno, mientras todo este drama legal se cuece en Nueva York, ¿qué está pasando en Venezuela? Porque claro, con el presidente capturado, el país se asoma a un vacío de poder brutal, completamente partido entre la indignación y, para algunos, la esperanza. La respuesta institucional fue rapidísima. Para evitar el caos, el Tribunal Supremo tiró de Constitución, declaró la ausencia temporal del presidente y nombró a la vicepresidenta como encargada. Un movimiento claro para proyectar control y continuidad frente al shock. En las calles, como era de esperar, la reacción fue un reflejo de la polarización total del país. Los simpatizantes del chavismo salieron a protestar, claro, para ellos esto encajaba perfectamente en su narrativa de siempre, una agresión del imperio yanqui contra la soberanía de Venezuela. Y al mismo tiempo, a miles de kilómetros de allí se vivía justo la imagen contraria. En ciudades como Madrid, por ejemplo, la diáspora venezolana lo celebraba como una liberación, como el principio del fin del régimen. Dos realidades, dos Venezuelas, reaccionando al mismo hecho de formas totalmente irreconciliables. Y más allá de la política, para la gente de a pie en Caracas, la vida se paralizó. La incertidumbre generó pánico, colas masivas en supermercados y farmacias por miedo a que no hubiera de nada, calles desiertas, transporte público parado y una presencia militar enorme, una ciudad entera conteniendo la respiración. Como es lógico, una onda expansiva de este calibre no tardó nada en llegar a la escena internacional, y las reacciones dibujaron perfectamente las líneas de batalla de la geopolítica actual. El mapa de las reacciones fue clarísimo.
Por un lado, los aliados de Venezuela, como Rusia y China, lo vieron como una agresión armada. Potencias como México y organismos como la ONU pusieron el grito en el cielo por la violación del derecho internacional. En el otro lado, los aliados de Estados Unidos, como Israel, lo aplaudieron. Y la Unión Europea, pues, con una postura más cauta, entre la defensa de la soberanía y su propia oposición a Maduro. Pero lo más revelador quizás no es solo quienes lo condenaron, sino fijarse en algunas voces inesperadas. Que una figura como Marine Le Pen, que ideológicamente no puede estar más lejos de Maduro, lo rechace de plano, dice mucho. ¿Por qué? Porque no está defendiendo al hombre, está defendiendo un principio. Si se lo pueden hacer a él, se lo pueden hacer a cualquiera. Es el precedente lo que inquieta a muchos. Para entender bien del todo este evento es fundamental mirar un poco hacia atrás. ¿Es esto una acción aislada, algo que ha pasado una vez y ya está? ¿O forma parte de un patrón que ya hemos visto antes en la política exterior de Estados Unidos? Y es que esta acción no surge de la nada, hay un patrón histórico. La captura de Noriega en Panamá en el 89, también por cierto bajo acusaciones de narcotráfico, es el precedente más directo. Pero se une a una larga lista de intervenciones, desde Yugoslavia, Afganistán o Irak, donde Estados Unidos ha actuado militarmente en el extranjero con distintas justificaciones. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, que plantean muchos analistas. ¿Es el narcoterrorismo la verdadera razón? O, como pasó con las armas de destrucción masiva en Irak, es una excusa para conseguir un objetivo estratégico mucho más grande, mucho más gordo, que es el control de las reservas de petróleo más grandes del planeta. En definitiva, este acto ha abierto la caja de Pandora de las relaciones internacionales. Al cruzar la línea de la soberanía de una forma tan explícita, tan bestia, ha forzado un debate global muy incómodo. ¿Quién tiene el poder para decidir cuándo la soberanía de una nación deja de ser sagrada? Y al final todo se reduce a esta tensión. ¿Soberanía o seguridad? El derecho de una nación a autogobernarse frente al derecho de una superpotencia a proteger sus intereses. Este suceso no solo ha cambiado el destino de Venezuela, puede que haya marcado el comienzo de una nueva era, una mucho más impredecible para todos. La partida no ha hecho más que empezar.